pagos provisionales y anuales. Existe la obligación de los contribuyentes de presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el 17 del mes posterior al de la obligación del pago. Por resolución miscelánea, se ofrece la opción de que se realicen considerando su sexto dígito del Registro Federal de Contribuyentes de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación. Esta facilidad no es aplicable a los grandes contribuyentes, los cuales se encuentran actualmente enunciados en el apartado B del artículo 20 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Ingresos acumulables. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus acciones, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación ni el que se obtenga con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios. Los recursos se distribuyen a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios. Los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades federales o estatales encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial. Beneficios del régimen opcional para grupos de sociedades. Se establece este régimen con el propósito de otorgar flexibilidad organizacional y brindar condiciones fiscales propicias a las empresas mexicanas con respecto a los inversionistas extranjeros, permitiéndose el diferimiento de una parte del impuesto sobre la renta que se genere o cause por parte de las empresas que integran el grupo. Los principales beneficios que otorga son los siguientes. 1. El impuesto sobre la renta se difiere hasta por 3 ejercicios. 2. La cuenta de utilidad fiscal neta se lleva de manera individual. 3. La declaración anual se presenta de forma individual. 4. El procedimiento de cálculo es sencillo. Del resultado fiscal del ejercicio. Según el artículo 9, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Primero, se obtendrá la utilidad fiscal del ejercicio disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades para las empresas pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la utilidad del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso E, fracción 9 del artículo 123 del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Declaración anual.
La declaración anual del impuesto sobre la renta, ISR, se deberá presentar durante los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. Declaración anual. La declaración anual es un documento oficial en el que las personas físicas o morales presentan un reporte de todas las operaciones que realizaron durante el año ante el Servicio de Administración Tributaria. La declaración anual recopila toda la información de los pagos provisionales que en su caso se hayan hecho. Con base en ello se realiza el cálculo para conocer el total a pagar de los impuestos, o en su caso, recibir el pago si se tiene saldo a favor. ¿Quiénes deben presentar la declaración anual? Es importante tener claridad de qué requisitos para declarar impuestos son los que se deben cumplir. Asalariados que tuvieron 2 o más empleadores en el último año, si sus ingresos excedieron los 400,000 pesos en el último año. Recibieron sueldo de empresas en el extranjero que no tengan obligación de hacer retenciones en México. Trabajadores bajo el régimen de honorarios, servicios profesionales, aquellos que cobran rentas o hicieron una venta de un bien inmueble, quienes realicen actividades empresariales, a menos que tributen en el régimen de incorporación fiscal, los que obtuvieron ingresos por concepto de intereses reales que superaron los 100,000 pesos. En ocasiones se piensa de forma errónea que al recibir el pago a través de una nómina no es necesario declarar impuestos, sin embargo no siempre es así. Si el asalariado tiene alguna de las siguientes características, se debe hacer declaración anual. Si terminó su relación laboral antes del último día del año. Si obtuvo ingresos de 2 empleadores simultáneamente. Si recibió ingresos adicionales además del salario. Si su sueldo proviene de un empleador que no realiza retenciones. Si recibió alguna indemnización laboral. ¿Qué se requiere para hacer la declaración anual? Para hacer la declaración anual se requiere el RFC y la contraseña, o bien la firma electrónica y la propia contraseña. Para facilitar el proceso, el SAT cuenta con herramientas que permiten realizar el trabajo desde la página web. Para hacer la declaración anual basta con entrar a la página del SAT, acceder a la cuenta del contribuyente con su RFC y su contraseña o con su firma electrónica, llenar con cuidado los datos que se solicitan. La declaración está prellenada. Firmar la declaración y enviarla. Finalmente, revisar que el sistema haya devuelto el acuse de recibo.